Imagine el escenario más aterrorizante de toda la existencia humana. Usted llega ante los portones de la eternidad, con la certeza absoluta de que va a entrar. Al final, usted frecuentó los cultos de domingo toda la vida. Cantó todas las alabanzas del momento. Entregó su diezmo e incluso usó camisetas con versículos bíblicos. Pero, de repente, el juez del universo mira en sus ojos y declara la sentencia que congela su alma. Nunca te conocí. Apártate de mí. Si nosotros fuésemos a evaluar a la iglesia evangélica moderna a la luz del evangelio puro e innegociable de Jesucristo, la estadística sería de dar escalofríos. La triste y brutal realidad es que la esmagadora mayoría de las personas que hoy se llaman de cristianas no va a cruzar las puertas del cielo. Y el motivo para esa carnicería espiritual es simple. Los falsos pastores de nuestra generación sustituyeron la puerta estrecha del Calvario por una puerta giratoria de centro comercial. Ellos le venden una salvación cómoda, donde usted puede entrar cargando todo el equipaje de su pecado de estimación, su orgullo, su codicia y su amor por el mundo. Ellos crearon un becerro de oro, un evangelio fast food sin renuncia, sin cruz diaria y sin el terror del arrepentimiento. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, veía multitudes abarrotando su tabernáculo, pero alertaba con lágrimas en los ojos que el mayor triunfo del diablo no es crear ateos declarados. Es llenar las iglesias de personas que tienen absoluta certeza de la salvación, mientras caminan a pasos agigantados hacia la condenación eterna. En este video, nosotros vamos a desenterrar la verdadera doctrina de la puerta estrecha, revelada en Mateo 7. Si usted está cómodo con su religiosidad de fachada y quiere continuar siendo masajeado, cierre este video ahora. Pero si usted tiene el valor de probar su propia salvación y escapar del autoengaño de la puerta larga, preste mucha atención. Su eternidad depende de cuál puerta usted va a elegir en los próximos minutos. Nosotros vivimos en la era de la obsesión por los números. La mente del creyente moderno fue entrenada por el marketing y por las redes sociales para creer en una mentira diabólica. Si una iglesia tiene 10,000 miembros, un estacionamiento gigantesco, una estructura de show internacional y millones de visualizaciones en Internet, entonces el Espíritu Santo obligatoriamente está en aquel lugar. Nosotros cometemos el error fatal de confundir aglomeración de personas con aprobación divina. La iglesia de hoy transformó el cristianismo en una democracia, donde la verdad es decidida por el voto de la mayoría. Pero Jesucristo, el Maestro de la verdad incorruptible, rasgó esa ilusión de óptica en el Sermón del Monte. En Mateo, capítulo 7, versículo 13, Él mira hacia sus discípulos y lanza una sentencia que debería hacer al evangelicalismo moderno temblar de pavor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Preste mucha atención en la palabra aterrorizante que el Hijo de Dios eligió. Él no dijo que algunos se pierden, o que una pequeña minoría rebelde va hacia el infierno. Él decretó que muchos entran por la puerta larga. La esmagadora mayoría de la humanidad no está en un camino estrecho y solitario. Ellos están marchando alegremente en una autopista de 6 carriles, perfectamente asfaltada, que desemboca directo en el lago de fuego. Y la tragedia suprema es que esa avenida espaciosa no está llena solo de ateos declarados, asesinos o criminales peligrosos. Ella está absolutamente embotellada de personas religiosas. ¿Por qué la puerta larga es tan atractiva?
¿Por qué las megaiglesias que predican el falso evangelio están siempre llenas? La respuesta es dolorosamente simple. La puerta larga está construida a medida para su carne. Ella es una puerta de inclusión total que no exige absolutamente ningún arrepentimiento. Usted puede atravesar la puerta larga cargando todo el equipaje de su egoísmo. Usted no necesita abandonar su pecado de estimación, su adicción a la pornografía, su codicia financiera, su chisme o su arrogancia. Es el evangelio del venga como usted está y continúe exactamente como usted es. Los falsos pastores de la teología de la prosperidad y del entretenimiento colocaron una placa de neón parpadeando encima de la puerta ancha con la palabra gracia. Pero no es la gracia que costó la sangre del Hijo de Dios. Es una gracia barata, de plástico, que le da una palmadita en la espalda y dice que Dios solo quiere verle feliz. Ellos funcionan como animadores de auditorio, anestesiando la conciencia del pecador, garantizando que él no sienta ninguna incomodidad moral mientras camina directo hacia el abismo. Charles Spurgeon, mirando hacia las calles llenas de Londres y hacia las iglesias abarrotadas de creyentes tibios de su tiempo, levantó la voz como un profeta del Antiguo Testamento para destruir la seguridad de la multitud. El camino hacia el infierno es suave, increíblemente cómodo y altamente popular. No cometa el error fatal de creer que su alma está segura solo porque usted camina rodeado por una multitud de religiosos de manos dadas. Al diablo no le importa ni un poco si usted canta alabanzas o levanta las manos durante el viaje, siempre que usted continúe caminando en la dirección del matadero. La carretera ancha no exige cruz, no exige lágrimas de humillación y nunca ofenderá su orgullo. Ir hacia el infierno con la multitud no disminuirá en nada el calor de las llamas, solo probará que usted amó más la aprobación de los hombres perdidos que la verdad del Dios Santo. Esto es un golpe de misericordia en la superficialidad de nuestra generación. Las personas que están en la puerta larga no saben que están yendo hacia la perdición. Ellas creen que son creyentes. Ellas usan el vocabulario gospel, frecuentan los mismos cultos y lloran las mismas emociones falsas. Pero su vida práctica, fuera del edificio de la iglesia, es indistinguible de la vida de un impío. Ellas aman las bendiciones de Cristo, pero tienen un asco mortal por la cruz de Cristo. En el exacto momento en que usted da la espalda a la multitud ruidosa, abandona la autopista espaciosa del falso evangelio y se aproxima a la entrada que Jesucristo determinó para la vida eterna. Su naturaleza humana sufre un choque de repulsa inmediato. El versículo 14 de Mateo 7 decreta la sentencia que ofende profundamente a nuestra generación mimada. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Preste mucha atención en la arquitectura espiritual de la salvación. La puerta no es estrecha porque Dios sea un tirano mezquino que desea dificultar el acceso al cielo. La puerta es milimétricamente estrecha porque fue diseñada con un único propósito letal: rasgar, aplastar y arrancar todo el equipaje que usted trae del mundo. La iglesia del entretenimiento le invita a venir hacia Jesús, trayendo su estilo de vida intacto. Pero la puerta estrecha funciona como un filtro implacable contra la hipocresía. Ella es lo suficientemente ancha para el paso de un pecador miserable. Pero es absolutamente imposible de ser cruzada por un hombre aferrado a sus ídolos. Imagine la escena de forma literal.
Usted no puede atravesar una grieta estrecha en la roca cargando maletas gigantescas en las dos manos. Cuando el joven rico se aproximó a Jesús en el Evangelio de Marcos, él quería la vida eterna. Él tenía la moralidad, la religión y el respeto de la sociedad. Pero cuando llegó ante la puerta estrecha, se dio cuenta de que necesitaba soltar las maletas de su amor al dinero para lograr pasar. La Biblia dice que se retiró triste. Halló el precio demasiado alto. Prefirió el infierno con los bolsillos llenos que el cielo con las manos vacías. El falso converso llega ante la puerta de la salvación e intenta pasar de lado, intentando exprimir su pecado de estimación junto con él. Quiere a Jesús como Salvador para no quemarse en el lago de fuego. Pero se niega a abandonar la inmoralidad en el historial del celular, la arrogancia contra su esposa y el orgullo de sus propias conquistas terrenales. Descubre, con terror, que los marcos de la puerta estrecha no ceden 1 milímetro. La salvación no se adapta a su ego. Es su ego el que necesita ser violentamente amputado para que usted quepa en la salvación. Charles Spurgeon, con la precisión de un cirujano operando el tumor de la falsa conversión, destruyó la ilusión de quien intenta regatear con el Todopoderoso. Usted puede estar perfectamente dispuesto a aceptar a Cristo, siempre que Él le permita mantener sus pecados de estimación. Pero oiga el estruendo de la eternidad. Cristo será el Señor absoluto de todo, o Él no será Señor de absolutamente nada. La puerta del cielo es tan estrecha que no permite la entrada de un hombre y de su orgullo al mismo tiempo. Usted necesita dejar sus fardos del lado de afuera. Usted necesita ser vaciado de su propia justicia. Aquel que intenta entrar en el reino de los cielos caminando de pie, con el pecho inflado por sus propios méritos, golpeará la frente contra el marco de la puerta. Nadie cruza el umbral de la gracia a no ser de rodillas, arrastrándose sobre el polvo de la propia humillación y clamando por misericordia. Usted se arrastró de rodillas por la puerta estrecha. El equipaje pesado de sus pecados de estimación y de su justicia propia fue violentamente arrancado de sus manos. La iglesia moderna del entretenimiento le enseñó que, a partir de este exacto segundo, usted se vuelve un cliente VIP del universo. Garantizan que los ángeles van a desenrollar un tapete rojo bajo sus pies. Su cuenta bancaria se multiplicará. Sus enfermedades desaparecerán. Y su vida será una secuencia ininterrumpida de victorias y aplausos. Pero Jesucristo pulveriza esa ilusión patética en la segunda mitad de Mateo 7:14, grabando: y angosto el camino que lleva a la vida. Preste mucha atención en la física aterrorizante de estas palabras. La puerta es la justificación, el momento milagroso y único en que el Espíritu Santo resucita su alma muerta y le declara justo por la sangre de Cristo. Pero el camino que se abre justo después de la puerta es la santificación. Y ese camino no es una autopista asfaltada, es una senda rocosa, empinada y claustrofóbica. La palabra usada en el original griego para angosto es tlibo, que significa literalmente ser prensado, aplastado, afligido y exprimido como uvas en un lagar. Eso suena parecido a la teología fofa que usted escucha los domingos por la mañana. El falso converso entra en pánico cuando descubre esta realidad. Él logra fingir una conversión emocional en el altar, llorando al sonido de un teclado triste y de luces bajas. Pero cuando llega el lunes y la realidad del camino angosto lo aplasta, él entra en colapso. Cuando percibe que el camino exige tragarse el orgullo en el trabajo,
ser fiel a la esposa cuando nadie mira, perdonar la traición de un amigo y soportar la burla de la sociedad por vivir en santidad. Él se revela. Patea la primera piedra puntiaguda del trayecto. Mira hacia atrás con nostalgia y abandona la marcha. El camino angosto es el filtro infalible de Dios para separar a los turistas religiosos de los verdaderos peregrinos. Charles Spurgeon, predicando para una generación que deseaba la gloria del cielo sin soportar la agonía de la cruz, aplastó esa cobardía teológica con una autoridad avasalladora. Muchos quieren a Cristo como una póliza de seguro contra el infierno, pero lo rechazan como el Rey absoluto que dicta las reglas de sus vidas. No se engañe. No hay camino aterciopelado hacia la gloria. ¿Cómo se atreve a exigir una corona de rosas en la tierra cuando su propio Señor usó una corona de espinos? El camino hacia el cielo está manchado con la sangre de los mártires y pavimentado con la renuncia diaria de la carne. Si su religión nunca le hizo llorar de angustia luchando contra sus propias tentaciones, si ella no le cuesta amigos, reputación y confort, tírela a la basura, pues es la religión de los condenados. La verdadera gracia no nos quita del horno. Nos hace caminar por dentro del fuego sin doblarnos ante los ídolos. Esta es la teología sangrienta de la cruz. La oveja verdadera no camina por la carretera angosta porque sea masoquista. Marcha por allí porque su nueva naturaleza tiene asco absoluto del olor a muerte de la puerta ancha. Sangra en las piedras, cae bajo el peso de la cruz diaria, llora en las noches oscuras del alma, pero se levanta. ¿Por qué? Porque la agonía de la santificación es la prueba irrefutable de que usted está vivo. Los cadáveres no sienten dolor. Solo los hombres vivos gritan cuando su carne es cortada por el bisturí de Dios. Si la guerra contra su propio pecado le lastima todos los días, alégrese. Ese dolor es el pulso de la eternidad latiendo en su pecho. Pero mientras usted sube esa montaña sofocante, exhausto y luchando contra sus propios instintos corrompidos, el peligro supremo no está en las piedras afiladas que cortan sus pies. La amenaza más letal contra su alma en el camino estrecho no viene del suelo, viene de los laterales de la carretera. Voces suaves, carismáticas y extremadamente reconfortantes comienzan a ecoar detrás de los arbustos, ofreciéndole un atajo. Hombres de traje, con Biblias abiertas en las manos, jurando hablar en nombre de Dios, señalando hacia una senda mucho más fácil y florida a pocos metros de distancia. ¿Quiénes son estos hombres sonriendo para usted en medio del desierto? ¿Y cuál es el veneno mortal que escurre por detrás de sus dientes perfectos? En el exacto instante en que el cansancio del camino angosto amenaza con aplastar sus huesos, cuando sus pies sangran sobre las piedras de la renuncia diaria, y su carne implora por un milisegundo de tregua, la amenaza más letal del infierno entra en escena. Jesucristo, conociendo perfectamente la fragilidad de nuestra naturaleza exhausta, no cerró su discurso apenas describiendo la agonía de la puerta y del camino. Inmediatamente después del versículo 14, Él lanza la alerta roja máxima en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Preste extrema atención en la ingeniería sofisticada de este engaño. El diablo no es un aficionado estúpido que va a aparecer en medio de su tribulación con cuernos rojos y un tridente, mandándole abandonar a Cristo. Si hiciera eso, usted correría hacia la cruz al instante. El infierno es asombrosamente elegante.
Envía emisarios que usan su mismo vocabulario, cargan la misma Biblia bajo el brazo, hablan de amor, cantan alabanzas emocionantes y lloran lágrimas perfectamente coreografiadas en los altares de las megaiglesias. Son los falsos pastores, los coaches gospel y los mercenarios de la teología de la prosperidad, que montan sus tiendas exactamente en los márgenes del camino estrecho. ¿Y qué ofrecen? Ellos miran hacia usted, sudado, herido y humillado por cargar su cruz diariamente, y sonríen con una compasión demoníaca. Susurran en sus oídos: hermano, ¿por qué tanto sufrimiento? Usted es hijo del rey. El rey no quiere ver a su hijo pasar por eso. Usted no necesita cargar ese peso. Venga por aquí. Tenemos un atajo maravilloso, asfaltado, lleno de victorias y revelaciones inéditas. El falso profeta es el maestro supremo en anestesiar la conciencia humana. Toma la doctrina sangrienta del Calvario y la sustituye por una sesión de autoayuda barata, jurando que puede tener la corona de la gloria sin probar nunca la corona de espinos. Ellos usan la piel de oveja con perfección. Tienen el carisma, la oratoria impecable, la estética del éxito y la promesa irresistible de alivio inmediato. Convencen al creyente exhausto de soltar su cruz en el suelo y dar un pequeño paso fuera de la senda exprimida. Y, en ese exacto milisegundo, la alma que había escapado de la puerta larga es seducida a volver hacia la carretera de la perdición. Pero ahora, blindada por la ilusión aterradora de que está caminando hacia el cielo. Charles Spurgeon, con un odio santo contra los manipuladores de púlpito que enviaban multitudes ciegas hacia la condenación, disparaba su ametralladora teológica sin ninguna piedad. No existe veneno más letal y asqueroso que aquel que es servido en un cáliz de oro en el mismo altar del Señor. El lobo más sanguinario del infierno no es el ateo que blasfema en las calles, sino el falso maestro que sube al púlpito con la Biblia abierta para predicar un Cristo sin cruz, un cielo sin arrepentimiento y una gracia que pasa la mano por la cabeza del pecado. Acarician el ego de las ovejas con mensajes motivacionales apenas para poder devorar su lana y beber su sangre el lunes. Huya desesperadamente del predicador que intenta hacer el camino de Dios más ancho de lo que el propio Cristo lo hizo. Él no es un mensajero de misericordia. Es el portero sonriente de su propia condenación eterna. Esto es para que se hiele la sangre. El evangelicalismo moderno está infestado de estos lobos. Dominan los algoritmos de las redes sociales, llenan estadios y venden millones de libros, enseñándole a usted a ser el centro del universo. Transformaron el evangelio de la salvación en un manual de enriquecimiento ilícito y bienestar emocional. La piel de la oveja es tan perfecta y la puesta en escena es tan impecable que incluso los elegidos corren el serio riesgo de ser hipnotizados por la suavidad de sus palabras. Pero si el lobo ora como oveja, predica como oveja e incluso llora como oveja, ¿cómo puede su mente finita escapar de esta trampa óptica? Como el peregrino exhausto, caminando bajo presión, logra mirar hacia la figura en el escenario y distinguir si el hombre que sostiene el micrófono es un embajador del cielo o un depredador del abismo. Jesucristo no nos dejó en la oscuridad. Inmediatamente después de la alerta, Él entrega la única herramienta capaz de rasgar el disfraz y exponer los colmillos ensangrentados de la bestia. El escáner infalible de Dios no analiza la labia, diseca la raíz. Cuando usted está exhausto en el camino estrecho y el falso maestro se aproxima con su piel de oveja perfectamente cocida, su intuición humana es inútil.
El diablo es el padre de la mentira y domina el arte de la falsificación hace milenios. Si usted evalúa a un predicador por su elocuencia en el púlpito, por sus lágrimas emocionadas durante la alabanza o por el tamaño colosal de su iglesia, será tragado vivo. Jesucristo sabía que la cáscara exterior puede ser manipulada, así que entregó a sus discípulos el único escáner espiritual imposible de ser fraudado. En Mateo 7, versículo 16, el Maestro decreta la regla de oro del discernimiento cristiano. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Preste extrema atención en la biología espiritual que Cristo acaba de establecer. Él no dijo, por sus dones los conoceréis. No dijo, por su carisma, por su oratoria o por su éxito financiero los conoceréis. El evangelicalismo moderno está enfermo, ciego y podrido, justamente porque cambió la evaluación del fruto por la idolatría del don. Aplaudimos a hombres que tienen el don de la predicación, que saben manipular multitudes, que escriben bestsellers y que poseen voces angelicales, e ignoramos completamente el hecho de que, entre bastidores de sus vidas privadas, son tiranos, adúlteros, narcisistas y apasionados por el dinero. Pero la naturaleza no miente. Usted puede tomar un espino venenoso, plantarlo en el mejor suelo del mundo, podar sus hojas para que se parezcan a las de una vid, regarlo todos los días e incluso colgar uvas de plástico en sus ramas para engañar a los visitantes. De lejos, la estética es perfecta. Pero cuando el hambre aprieta y usted muerde esa rama, el veneno escurre. Un lobo puede vestir la piel de una oveja, puede imitar el balido de una oveja y caminar en medio del rebaño. Pero su anatomía interna no cambia. Los lobos no producen lana, producen colmillos. Los lobos no dan leche, beben sangre. El fruto no es lo que el hombre hace en el escenario iluminado durante 2 horas el domingo. El fruto es quién es ese hombre en la oscuridad absoluta del martes por la noche. El fruto del verdadero hombre de Dios es un carácter forjado en el yunque del arrepentimiento continuo. Es la santidad innegociable. Es la humildad que no busca los focos, el repudio feroz contra la propia vanidad y el amor sacrificial por ovejas que no tienen nada que ofrecer a cambio. Charles Spurgeon. Fusilando la hipocresía de los ministros que ostentaban grandes números, pero vivían en el alcantarillado moral, bramaba con la voz de un trueno. El carácter de un hombre es la verdadera exégesis de su teología. No me importa si predica con la elocuencia de un ángel y atrae multitudes como un imán. Si su vida secreta es un antro de codicia, orgullo e impureza, su religión es un fraude satánico. Un hombre puede falsificar las hojas de la profesión de fe, puede pintar la cáscara de su reputación con los colores más brillantes de la piedad, pero jamás logrará falsificar la savia de su propia raíz. El árbol podrido, tarde o temprano, será traicionado por el gusto amargo de su propio fruto. Cuidado con el predicador, cuya lengua es de oro, pero cuyo corazón es de plomo derretido en el horno de la codicia. Esta es la guillotina que decapita la idolatría gospel. Si el pastor que usted sigue no tiene el fruto del Espíritu Santo en su conducta, si es avaro, si no acepta corrección y trata a la iglesia como un imperio financiero particular, huya de él como huiría de una casa en llamas. Él es un espino. Y la promesa de Cristo en el versículo 19 es que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero la mente humana, desesperada por señales y prodigios, insiste en argumentar contra la Biblia. El creyente ilusionado levanta la mano y cuestiona:
Pero, ¿y los milagros? Yo vi a ese hombre expulsar demonios. Yo vi sanidades ocurrir en su ministerio. Él profetizó y sucedió. Si él es un lobo disfrazado y un árbol podrido, ¿cómo permite Dios que su poder se manifieste a través de las manos de ese hombre? Esa pregunta esconde el engaño más aterrorizante de todo el Nuevo Testamento. Cuando usted cree que poder espiritual es sinónimo de aprobación divina, usted acaba de pisar en la trampa que engulló millones de almas. Para destruir esta ilusión, Cristo profiere las palabras más aterradoras de toda la historia humana. La escena cambia de la tierra hacia el juicio final. Cuando el creyente idólatra de hombres es acorralado por la falta de carácter de su pastor favorito, siempre juega su última y desesperada carta en la mesa. Pero yo vi el poder de Dios en la vida de él. Vi demonios siendo expulsados, cánceres desapareciendo y profecías cumpliéndose. Dios nunca usaría a un lobo disfrazado para hacer milagros. Esa es la mentira más aterrorizante y exitosa que el infierno ha metido en la cabeza de la Iglesia. Igualamos manifestación de poder con aprobación divina. Transformamos el carisma, el grito en el micrófono y el don espiritual en el sello definitivo de que alguien pertenece al cielo. Pero el juez del universo va a pulverizar esa ilusión infantil con un mar de llamas y crujir de dientes. Abra su Biblia y encare el abismo del versículo 21. Jesucristo, rasgando el velo de la eternidad, decreta: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y él continúa, en el versículo 22, pintando la escena más macabra de todo el juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Preste extrema atención en el currículo de esa multitud condenada. No son ateos burlones. No son satanistas que profanaron iglesias. No están en el infierno porque robaron bancos. Están de pie ante el gran trono blanco, ostentando el currículo pastoral más codiciado de nuestra generación. Tienen el poder. Expulsaron demonios reales. Sanaron enfermos reales. La teología de plástico le esconde el hecho brutal de que Dios, en su soberanía insondable, puede usar la boca de un asno para hablar con un profeta, y puede perfectamente usar las manos de un lobo inmoral para sanar a una oveja herida. El milagro nunca testifica la santidad del vaso. El milagro testifica exclusivamente el poder del nombre de Jesús y la misericordia del cielo para con quien recibe la sanidad. Recuerde la tragedia de Judas Iscariote. Él anduvo con Jesús por 3 años. Fue enviado con los otros apóstoles. Judas sanó leprosos, expulsó legiones de demonios, predicó el evangelio y vio al infierno retroceder ante su voz. Pero su raíz estaba podrida. Robaba la bolsa de las ofrendas. Amaba el dinero sucio más de lo que amaba al Mesías. Tenía el don de la expulsión de demonios, pero su propio pecho era la morada de Satanás. El don funcionaba perfectamente frente a la multitud, pero la salvación nunca existió en la oscuridad de su habitación. Y entonces, en el versículo 23, el Cristo glorificado levanta su martillo y aplasta el cuello de la religiosidad con el veredicto más aterrador de las Escrituras. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra conocer aquí es intimidad relacional y conyugal. Cristo no está diciendo, no sé quiénes son ustedes. Está diciendo, nunca tuvimos intimidad.
Usaron mi nombre como una franquicia para construir sus imperios en la tierra. Expulsaron demonios de las otras personas, pero se negaron a crucificar su propio orgullo. Sanaron cuerpos físicos, pero sus almas continuaron podridas por la codicia. Charles Spurgeon, con la voz entrecortada por el pavor de ese destino eterno, imploraba a su congregación huir de la ilusión de los dones y buscar el verdadero arrepentimiento. No hay lugar más profundo y abrasador en el lago de fuego que aquel reservado para el hombre que pasó la vida entera predicando el camino de la salvación a otros, mientras sus propios pies bajaban a pasos agigantados hacia el abismo. Qué tragedia indescriptible será despertar en la eternidad. Oír el sonido de los demonios que usted mismo expulsó en la tierra burlándose de su caída. Y descubrir que usó el nombre de Cristo para sanar a extraños. Pero nunca permitió que el Evangelio sanara su propia hipocresía. Los dones sin la gracia santificadora son apenas la cuerda de oro macizo con la cual el falso profeta ahorca su propia alma. Esto es un terremoto en nuestra certeza arrogante. El escenario, las luces, los dones de sanidad y la oratoria no son pasaportes para el cielo. Pueden ser exactamente la cortina de humo que esconde su viaje hacia la perdición. Si su seguridad eterna está basada en su utilidad dentro de la iglesia y no en su intimidad en el cuarto de oración, usted está colgado de un hilo de telaraña sobre el horno. Pero si la puerta es tan estrecha, si el camino aplasta la carne, si los lobos acechan a cada paso y si hasta los milagros no sirven como garantía inquebrantable de salvación, ¿cuál es la única fundación que va a resistir cuando el cielo se oscurezca y la tempestad del juicio final se desplome sobre nuestra cabeza? Después de exponer la ilusión de la puerta ancha, la agonía del camino estrecho, el fraude de los falsos profetas y el terror de los milagros sin santidad, Jesucristo no cierra su discurso con un mensaje reconfortante de autoayuda. El Maestro del Universo camina hacia el clímax del Sermón del Monte e invoca la fuerza más incontrolable y devastadora de la naturaleza para probar su religión. En los versículos 24 al 27 del capítulo 7 de Mateo, Él cuenta la parábola definitiva de los dos constructores. La fundación de todo lo que usted cree será violentamente puesta a prueba. No por una leve llovizna de otoño, sino por un huracán escatológico. Preste mucha atención en la semejanza aterradora entre los dos hombres de la parábola. Al evangelicalismo moderno le encanta pintar al constructor necio como un ateo maligno, un criminal que se burla de Dios en las calles. Pero lea el texto con la lente de la verdad. Ambos hombres oyen las palabras de Cristo. Ambos tienen el proyecto de construir una casa espiritual. Ambos frecuentan el mismo culto de domingo. Cantan los mismos himnos. Dicen amén al mismo sermón y, estéticamente, sus casas parecen idénticas por fuera. La pintura es la misma. El tejado es el mismo. La arquitectura religiosa es impecable. La diferencia colosal y eterna entre la salvación y la condenación no está visible en la fachada. Está enterrada en la fundación. El hombre prudente excavó la tierra, hirió sus propias manos, sudó sangre en la roca dura de la obediencia diaria y clavó sus estacas en la práctica irrenunciable de la palabra de Dios. Él atravesó la puerta estrecha y abrazó el costo del discipulado. Pero el hombre insensato, seducido por el atajo de la gracia barata, tuvo pereza de cavar. Construyó su castillo teológico sobre la arena movediza de las emociones de culto.
de los escalofríos en la espalda, de la teología de la prosperidad y de una fe que escucha el sermón, llora en el altar, pero no altera un milímetro su carácter el lunes. Y entonces el cielo se oscurece. La Biblia dice que descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa. La tempestad no es un ataque del diablo. La tempestad es el juicio final del Dios Todopoderoso, escrutando cada obra humana con ojos de fuego. Es el lecho de muerte, la enfermedad incurable, el colapso financiero y, en última instancia, el tribunal de Cristo. Cuando el viento de la justicia divina alcanza la casa de arena del falso converso, la tragedia es indescriptible. No hay milagro que la sostenga. No hay don de lenguas que sujete las paredes. No hay título de obispo, apóstol o profeta que impida el derrumbe. La casa cede, el orgullo se raja y la alma entera es pulverizada debajo de los escombros de su propia hipocresía religiosa. Y fue grande su ruina, sentencia el Hijo de Dios. Charles Spurgeon, mirando hacia el abismo oscuro donde caían aquellos que jugaban a ser creyentes, profirió una alerta que debería hacernos temblar de rodillas. ¿Cuál será el desespero incalculable del hombre que construyó su vida entera sobre la arena de la religión nominal, apenas para ver su casa desmoronarse en el exacto milisegundo en que más la necesite? El falso cristianismo es un techo de cartón que se derrite bajo la primera gota de la ira de Dios. ¿De qué sirve tener su nombre en el rol de miembros de una iglesia gigante en la tierra si la fundación de su alma no está clavada en la roca eterna de la obediencia a Cristo? Despierte, constructor insensato. Es infinitamente mejor destruir su casa de ilusiones hoy, con sus propias manos, que ser aplastado por ella el día en que la trompeta del juicio final ecoe por los cielos. Esta es la línea de llegada. El sermón terminó. Las puertas están delante de usted. El camino está trazado. Los lobos están al acecho. El viento ya se está formando en el horizonte y el juez está a la puerta. Usted no puede tercerizar su salvación a su pastor, a su familia o a su denominación. No existe espacio en la puerta estrecha para que usted entre de la mano con su orgullo. Tendrá que abandonar sus ídolos, estrangular sus excusas y abrazar la cruz manchada de sangre de Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra roca. La multitud continúa cantando y marchando alegremente en la autopista espaciosa hacia el matadero eterno. El portón ancho está abierto de par en par y la entrada es VIP. Pero mire la fresta apretada, exprimida y solitaria justo allí. Las marcas de sangre en el marco son de su Salvador. La elección es suya, y las consecuencias son para siempre. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. Lucas 13:24. Si el Espíritu Santo usó este video para arrancarle de la ilusión de la puerta ancha y aplastar su casa de arena, si usted está dispuesto a soportar la agonía del camino angosto para encontrar la vida eterna, clave su fundación en los comentarios. Fundado en la roca. Y si usted está exhausto de ser engañado por lobos en piel de oveja y quiere forjar su mente con la pura, pesada y verdadera teología reformada, salga de la multitud ilusionada. La escuela del príncipe no vende atajos. Nosotros enseñamos las Escrituras. Suscríbase ahora. Paz y verdad.